Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Con ustedes, nuestro pastor Ernesto Santiago Quirós. Iglesia Cristiana Getsemaní de Milagros de Jalapa y público en general que nos escuchan, Dios les bendiga. Hoy el Señor me ha dado un tema muy importante que está en la Sagrada Palabra de Dios, en Romanos 8:1. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Oremos. Padre Santo, en esta hora, Dios mío, glorifícate a través de esta palabra, Dios mío, que no sea el que hable, el Espíritu Santo hablando, Padre. Esta palabra llegue al corazón de quien lo escuche, Padre, y de todos los que, como iglesia también, Padre Santo, vas a dar mucha bendición, Padre bendito. Espíritu Santo, habla tú en lugar mío y te glorifiques, Padre bendito. Dios, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador, a quien daremos siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Bueno, como dijimos, el tema se llama En Cristo no hay condenación. Y esta palabra es muy fuerte, pero la iglesia la gente debe saber esto. Fíjense lo que dice la palabra en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. La condenación es algo terrible para la gente. Aquel que tiene una falta a la ley de los hombres y de Dios también, su fin es la condenación. Por ejemplo, si a alguien le roba algo de valor al prójimo, lo demandan y ya se anda escondiendo de la justicia porque va a ser condenado no sé a cuántos años, no sé, según el delito que ha cometido. Por eso es importante conocer esta palabra de Dios. En Cristo Jesús no hay condenación. Fíjense, es que el hombre, si no está bien con el prójimo, tiene alguna falta, si le ha robado algo de valor y lo demanda, tiene que pagar lo que hizo. Ponemos aquel que cometió un delito de muerte, por ejemplo, está sentenciado a condenación, no sé por cuántos años, 20, 30 años. Por eso es importante saber bien esa palabra, entenderla, porque dice la palabra de Dios aquí en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Como toda promesa de Dios tiene requisitos que cumplir para poder disfrutar. En este caso, hay dos cosas que hay que cumplir en esta promesa. Dice lo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es uno, más conforme al Espíritu. Entonces hay dos requisitos que cumplir para disfrutar de esta promesa. ¿Por qué lo dice el Señor así?
porque hay cristianos, aún bautizados, que todavía cometen errores, cometen pecado. Por eso está esta palabra. Pero cuando estamos obedeciendo bien los mandamientos conforme a la orden del Señor, no hay condenación. Por eso es importante, iglesia, poner atención, aunque usted ya esté bautizado, ya sea cristiano, si usted no obedece la ley de Dios, está infringiendo la ley de Dios y no se pone de acuerdo con él, es fin la condenación. Por eso dice la promesa, no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, mas andan conforme al Espíritu. Por eso es importante buscar la presencia del Espíritu Santo como iglesia, porque el Espíritu Santo nos ayuda a refrenar esta carne que es débil, puede caer en tentación en cualquier momento, pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, está presto para decirnos, no comes esto. ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar, todo nos ve. Entonces, si el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas, dice que nos guía para vida. Si estamos haciendo las cosas de la carne, es para muerte. Por eso es importante conocer bien este tema, que sin Cristo estamos condenados. Pero con Cristo no hay condenación. Eso es lo importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un juicio final de este mundo que el Señor va a hacer, ¿verdad? Unos para el cielo, otros para el infierno. Todos queremos ir al cielo, nadie quiere ir al infierno, porque el infierno es un lugar de tormento, de castigo. Pero teniendo a Cristo no hay condenación. Por eso es importante que entiendan bien esa palabra del Señor. Dice lo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas andan conforme al Espíritu. Entonces quiere decir que a veces la iglesia también puede andar en la carne todavía. Por eso está esta palabra. El Señor nos está hablando hoy a la iglesia y a la gente que ama también, ¿verdad? Porque todos nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados. Por eso ahora ya no tenemos condenación, porque hemos sido limpiados de nuestros pecados, las maldades, por la sangre de Cristo, por la palabra de Cristo. Pero si guardamos firme la palabra, no hay condenación. Si hemos buscado la lleno del Espíritu Santo, que nos guía, ¿verdad?, que nos reguye del pecado, entonces no hay condenación para los que estamos obedeciendo bien los mandamientos del Señor. Vamos al día, todos los días, ¿verdad? A pesar de como ahorita que no hay reuniones en la iglesia por la contingencia que hay, pero estamos en nuestros hogares también, alabando al Señor, orando, leyendo la palabra. Eso es estar buscando la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es importante que el Señor, desde que fundó su primera iglesia, les dijo que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, hasta el día de hoy todavía, el Señor está bautizando a todo aquel que lo pida de corazón, ¿verdad? Por eso dice la palabra que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Conforme a la carne, ¿cuál es conforme a la carne? Ahí en Gálatas 5:19, vamos a ver. Ahí nos habla la palabra, cuáles son los obras de la carne. 5:19 hasta el 21 dice la palabra de Dios: mas manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vean, ahí están las obras de la carne, lo cual el Señor no quiere que la iglesia practique nada de estos pecados. ¿Sí? Entonces la promesa es clarita. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué está esta palabra? Porque en este tiempo todavía hay iglesias que practican el pecado, andan en la carne a pesar de ser bautizados. Fíjense, como leímos aquí en Gálatas 5:19, en el versículo 20, Gálatas 5:20, la idolatría, la hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, enojos, envidias, borracheras, banqueteos. Esos son obras de la carne. Y a veces, como cristianos, todavía hay celos en algunas personas, se enojan en algunas personas. Por eso es interesante conocer la palabra de Dios para poder vivirla y no cometer los errores que Dios no quiere que hagamos. Por eso dice que ninguna condenación hay para los que viven en Cristo. Por eso es que la iglesia cristiana es muy diferente a una religión. En la religión se te permite todo, pero en la iglesia cristiana no. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es interesante, si usted quiere no estar condenado, tiene que buscar a Cristo como Salvador personal. Por eso dice la palabra, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, conforme al Espíritu. Entonces es necesario como iglesia buscar la presencia del Espíritu Santo para que nos redarguya de pecado, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo, desde que fundó su primera iglesia, les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo, y eso llegó en el Pentecostés. Todos lo sabemos. Por eso se llama el Pentecostés. Ahí fue donde el Señor llenó del Espíritu Santo su primera iglesia cristiana. Y sigue el Señor bautizando con el Espíritu Santo en este siglo, porque es necesario que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo. Por ahí dice en Romanos 8:14, vamos a ver. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces usted como iglesia cristiana tiene que buscar la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe el Espíritu Santo, como dice la palabra. Porque si no tenemos el Espíritu de Dios, de Cristo, dice la palabra también que no somos hijos de Cristo. En Romanos 8,
9, dice la palabra: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Fíjense. Entonces es importante, como cristianos, buscar la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe. Porque es la tercera persona de la divina Trinidad. Por eso hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese Dios Espíritu Santo es el que lleva a la iglesia en este siglo, aquí en la tierra. Por eso es importante como iglesia buscar la presencia del Espíritu Santo, porque entonces dice la Biblia que no seremos condenados. Estamos seguros, porque a través del Espíritu Santo vamos a obedecer la palabra de Dios, vamos a estar haciendo lo que a Dios le agrada, y estamos seguros que cuando venga el Señor por su iglesia a raptarla, llevársela, ya estaremos listos, preparados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía, nos redarguye de pecado, no pecar, porque la carne es débil. Por eso la promesa de Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que andan en el Espíritu, no en la carne, ¿verdad? Como vimos, cuáles son los pecados de la carne: celos, enojos, contiendas, chismes, mentiras. Todo eso hace que el cristiano esté pecando. Pero la promesa dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, los andan conforme el Espíritu. Por eso es importante analizar bien esta promesa. Todas la queremos, todas la anhelamos, pero hay que cumplir los requisitos que pide la promesa. Todas las promesas de Dios tienen requisitos que cumplir. Y así como está también en el Salmo, es el que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que temen y los defiende, dice. Ahí está la promesa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, no de todos, porque no todos temen a Jehová, no todos temen a Dios, a pesar de que somos cristianos. Por eso que la palabra de Dios en este día nos está dando esta palabra, que no hay condenación para los que andamos en Cristo Jesús, pero no andamos bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Por eso es importante, como iglesia, buscar la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a santificar esta carne que es débil. Y así también, público que está escuchando esta palabra, es para ustedes también esta palabra, porque Cristo también vino a morir por todos los pecadores del mundo. Si usted acepta a Cristo como su Salvador y guarda la palabra de Dios, no habrá condenación para su vida. Por eso es triste cuando una persona muere sin conocer a Cristo. A veces por negligencia, a veces porque nunca le hablaron, pero la palabra de Dios tiene 2000 años que está en la tierra, ¿verdad? Y muchos todavía no han abierto una Biblia para leerla. Por eso el Señor todavía no viene por su iglesia, porque está esperando que tú, amigo, hermano, aceptes a Cristo y te salves, porque todos somos creación del Señor y Él nos ama a todos por igual.
Por eso que la palabra de hoy es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. Por eso es que el Espíritu Santo es muy importante en la vida de la iglesia hoy. Él es el que la está administrando, la lleva, la guarda, para que no cometa pecado y se santifique. Porque nuestro Dios es un Dios santo. Por eso dice que está preparando una iglesia sin mancha, sin mácula. Era que viene el Señor a darla. Porque nuestro fin, hermanos y amigos que escuchan, como iglesia, nuestro fin es el cielo. Pero dice también en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Salvador Jesucristo, que está en el cielo. Entonces, si usted quiere ir al cielo, acepte a Cristo como Salvador. Si usted, iglesia, afírmense. Si hay alguna falta por ahí, inmediatamente hay que pedir perdón. Por eso también la palabra de Dios, que si cometemos pecados, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro abogado, que aboga por nosotros cuando cometemos algún pecado como iglesia, cometemos algún pecado, vamos a Cristo y Él nos perdona, nos restaura y estamos otra vez listos para seguir alabando al Señor. Pero hay que reconocer que fallamos, que le faltamos. Por eso es importante que cada uno de nosotros, como iglesia de Cristo, tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque sin el Espíritu Santo de Dios no podemos santificar esta carne. Hay tentaciones que el mundo nos ofrece. Por eso el Señor, desde que dejó su iglesia primitiva y la tierra, les dijo que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y eso sucedió en el Pentecostés. Dice que estuvieron 10 días orando, vino el Espíritu Santo sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Y sabemos que antiguamente el Espíritu Santo estaba nada más sobre los sacerdotes, sobre los reyes. Pero ahora no, ahora está sobre toda la iglesia. Quien lo quiera, quien lo pida de corazón, el Señor nos da el Espíritu Santo para guiar nuestras vidas a la santidad. Amén. Por eso es importante reflexionar sobre esta palabra que Dios nos está hablando hoy. Dice en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, que andan conforme al Espíritu. Y entonces los que no tienen condenación, el cristiano que anda lleno del Espíritu Santo. Ya vimos las obras de la carne cuáles son: pleitos, celos, iras, contiendas, enojos, envidias, hechicerías. Todas las cosas son obras de la carne. Pero también hay algunos de la iglesia que todavía andan haciendo esas cosas. Pero dice el Señor: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Como iglesia cometiste error, acude a Jesucristo como tu abogado. Él te va a poner a cuenta con el Señor. Tú restaurarás tu vida. Por eso la palabra de Dios es muy sabia. Y no es difícil de entenderla cuando el Espíritu Santo nos está abriendo el entendimiento para conocer las verdades de Dios. Es importantísimo. También el Espíritu Santo nos enseña a revelarnos la palabra de Dios. Por eso es importante que debe estar dentro de nosotros. Por eso cuando usted vaya a leer la Biblia, pide al Espíritu Santo que le revele, que le enseñe. Porque hay cosas que vienen en parábolas, ¿verdad? No se entiende. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros la entendemos.
nos clarifica las cosas de Dios. Por eso es importante, ¿verdad? Dice la palabra, ahora pues, en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más los que andan conforme al Espíritu. Son los que van a ser libres de condenación, los que andamos en el Espíritu. Por eso, esa palabra es para el público en general y para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia también a veces todavía comete pecados. Pues la palabra está clarita, ¿eh? Dice, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Así que ahí está la promesa tan clarita. No hay condenación para los que andan en el Espíritu. Pero si somos cristianos y andamos enojados, andamos mintiendo, andamos celosos, viene el Señor, nos agarra así, pues condenados, vamos a condenación porque estamos fallando. Pero también, por eso nos dice que como iglesia, si cometimos pecados y vamos al abogado que es Cristo, inmediatamente reconocemos, Señor, pequé, perdóname, nos arrepentimos de corazón, se restaura el pecado. Así es que queremos que no seamos condenados, vamos a vivir la palabra, obedecerla y agradar a Dios, porque eso es lo que quiere el Señor, que agrademos a Dios con nuestras buenas obras. Amar al prójimo, dice, como a ti mismo. Por eso dice que también todo, en la iglesia cristiana dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que entra a esta iglesia tiene que cambiar de todo. Si se enojaba, ya no tiene que enojarse. Si decía malas palabras, no tiene que decir malas palabras. Si le gustaba agarrar las cosas ajenas, ya no tiene que agarrar cosas ajenas. Si tomaba vino, licor, ya no tiene que tomar licor, porque lo lleva a la borrachera, y los borrachos no van a entrar al reino de Dios, dice la palabra, ya oímos. Por eso, el cristiano tiene que ser diferente del religioso. Es nueva criatura, porque estamos ya guiando nuestras vidas con la santa palabra de Dios, que es la Biblia. Es el manual del cristiano, la Biblia. Por eso cuando usted entra a una iglesia cristiana, lo primerito que le dice es cómprese una Biblia para empezar a leer, para empezar a decir qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Cuando usted abre la Biblia, Dios le va a hablar, no el hombre, Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, llega hasta las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Por eso hemos visto que cuando la persona se le habla de la palabra de Dios, llega un momento que empieza a llorar. ¿Por qué llora? Porque la palabra de Dios ha entrado hasta su corazón y está huyendo del pecado, ¿verdad? Y eso por ahí pasamos ya todos nosotros, por ahí pasamos, nos pasó, porque la palabra de Dios llega hasta lo más profundo del corazón del hombre. Por eso que es interesante leer la santa palabra de Dios para llegar a una vida aceptable delante de Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra,
el Dios viviente. ¿Sí? Por eso dice también Pablo que la palabra de Dios nos limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Al Dios vivo, aquel que nos habla, que nos ve, que nos cuida de todo. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Yahvé también, Dios de Israel. El gran yo soy. Entonces, es muy diferente ser cristiano a ser un religioso. Pero tenemos que guiar nuestras vidas con la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos cambiar. No podemos, a nadie, ningún hombre puede cambiar a otro hombre, solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida, ¿verdad? Por eso la palabra que nos da hoy es, allá en Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. Ahí están las condiciones que reúne esta promesa. No hay que andar en la carne, a pesar de que estamos en la iglesia ya, no hay que andar en la carne, porque los que sirven en la carne no pueden agradar a Dios, dice la palabra, no se pueden sujetar a las cosas de Dios, porque Dios es espíritu. Y la iglesia tiene que vivir en el espíritu para poder agradar a Dios. Por eso es importante conocer estas cosas para poder agradar al Señor, vivir como Dios manda en su palabra. El Espíritu Santo nos ayuda a santificar nuestras vidas, dice. Sí, el Espíritu Santo nos ayuda a santificar nuestras vidas. Por eso es importante que la iglesia tiene que vivir en el Espíritu para que no reciba condenación. Porque la carne es débil, la carne nos flaquea, la carne nos hace pecar. Por eso dice la promesa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, pues conforme al Espíritu. Fíjense. La palabra no está ahí por casualidad. Dios la dejó escrita porque se tiene que cumplir. Porque en la iglesia hay todavía miembros que, a pesar de ser bautizados en el Espíritu, bautizados en agua, todavía cometen pecado. Por eso está esta palabra ahí. Si no estuviera, ¿verdad? Así es que esta palabra es para la iglesia y para el público que está escuchando también. Si usted quiere ser cristiano, tiene que recibir a Cristo como Salvador y comprarse una Biblia y empezar a leer la Biblia, buscar una iglesia donde se lee la Biblia, enseñan la Biblia. Porque ahorita más que nunca ya está cerca la venida del Señor Jesús para levantar a su iglesia. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, porque por eso dijo él que viene como ladrón en la noche. Muy sabio el Señor. Nosotros no sabemos cuándo puede entrar un ladrón a la casa. Por hacer la comparación, que tiene que ser el casero, asegurar su casa, preparar su casa para que él no pueda ser visitada por el ladrón. Así también la iglesia. Por eso dice que Cristo viene como ladrón en la noche.
para que no nos sorprenda a la hora que venga el Señor. Si oramos a las 6 de la mañana, oramos a las 10, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6. En todo momento podemos estar preparados. Podemos decir, ven Señor Jesús, estoy preparado. Gloria a Dios. Por eso es importante oír esta palabra del Señor. Ahí en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, mas andan conforme al Espíritu. Ahí está la condición que pide esta promesa para que recibamos esta bendición de Dios. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios para que no cometamos errores, no ofendamos al Señor. Pues la Biblia se lee, se medita y se vive. La Biblia se lee, se medita y se vive para agradar a ese Dios vivo, en cual confiamos. Su nombre es Jehová de los ejércitos, es el Padre nuestro. Por eso es importante que cada uno de nosotros estemos atentos. Al leer la Biblia hay que meditarla, razonarla, entenderla y poner en práctica lo que se lee, porque es un libro sagrado. O sea, esta palabra salió de la boca de Dios. Así es que, hermanos y amigos que nos escuchan, esta es la palabra que Dios me ha dado hoy, esa promesa que Dios nos da. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No hay otro nombre, dice, debajo del cielo, dado a los hombres que puedan ser salvos, solamente en Jesucristo. Si usted le enseñan otro nombre, están errados. Porque la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en Jesucristo. Jesucristo, no hay otro nombre. Si usted le ha presentado otro nombre, hay error. Por eso es importante leer la Biblia, entenderla, vivirla. Porque más que nunca ahorita en este tiempo está más cerca la venida del Señor Jesús por su iglesia. Todos como feligreses, como miembros de la iglesia, todos nos queremos ir al cielo con el Señor. Pero hay una condenación para aquellos que siendo iglesia están cometiendo pecado, están viviendo en la carne. Eso es lo triste. Por esto esta palabra de hoy, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero aquí dice, ¿para quiénes? Para los que no andan conforme a la carne, pero andan conforme al Espíritu. Por eso es importante vivir en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos redarguye del pecado, nos enseña a entender su palabra, vivir su palabra como Dios manda. Es que, hermanos y amigos que nos escuchan, es decir, el mensaje de hoy que Dios me ha dado para que cada uno de ustedes nos pongamos a cuenta con el Señor. Como iglesia, si estamos viviendo en la carne, corregir esos errores. Y usted que todavía no ha entrado a la iglesia, quiere pertenecer a la iglesia de Cristo, también hoy puede usted formar parte de su iglesia del Señor. Vamos a hacer oración. Ahí donde esté usted, porque el Señor está en todo lugar, el Espíritu está en todo lugar.
joven, mujer, hombre. Vamos a orar a Dios para que le perdone los pecados. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra que hoy me has dado, bendito, para tu iglesia y para el público en general. Padre Santo, las personas que escucharon esta palabra, Dios mío, tú también los creaste, Señor, y también, Señor, mereces tu perdón, Padre Santo. Perdona sus pecados, apúntalos en el libro de la vida y sella su corazón con el Espíritu Santo de la promesa, Padre, que ellos sigan todos los días de vida que tú les des en esta tierra, Padre. Y así como iglesia, ya que somos, también, Padre, si hay alguno que aún anda en la carne, Padre Santo, perdona sus pecados, sus faltas, Padre bendito, y reconozca su pecado, se arrepienta de no volver a hacerlo, Padre bendito, porque sabemos que ya vienes pronto, Señor, a levantar tu iglesia, y tú quieres una iglesia santa, una iglesia apartada del pecado. Dios, bendice tu iglesia, dedícala, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días, mediante. Amén. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.